presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolomeoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. Yo aprendiendo a blusear yo. Pero es que nos estamos poniendo de acuerdo. Yo creo que esto es una muy buena forma de darle la bienvenida a este nuevo capítulo de Música para Masas y que tiene que ver con ponerse de acuerdo. Ponerse ¿no? de acuerdo. Ponerse de acuerdo porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hace una banda de rock? Que ya una banda de rock hoy día puede ser 2 integrantes o pueden ser la Electric Light Orchestra con 10 integrantes en su minuto o 4, que es el formato más tradicional. Y no me quiero ni imaginar lo que es una orquesta de 100 músicos, ¿no? Para ponerse de acuerdo. Yo creo, más allá de lo que sabemos que existe, las partituras y ciertos como lineamientos que nos van a ayudar a que justamente esto funcione, pero yo creo que también hay algo como de piel, ¿no? Hay algo en el ambiente que hace también que nos entendamos, ¿no? Y un poco... Ahora, ¿por qué no entendemos? No sé. Claro, pero el gran misterio, ¿no? Sí. El gran misterio de desde cuándo también se viene trabajando esto en conjunto. De hecho, perdona que te interrumpa, es que estaba pensando cómo partimos el programa, que justo antes de eso, un segundo antes, tú me dijiste que ya, toquemos un blues. Y yo, la gente ya está cachando que yo no soy muy como de fuera de la partitura. Me estoy haciendo de la experiencia de fuera de la partitura. Todos estamos aprendiendo, ¿viste? Sí. Todos estamos aprendiendo. Entonces, claro, uno se sabe la secuencia, ¿cierto? Pero entre medio fue como, no, espérate, déjame repasarla. Entonces era como la, re, la, mi, re, la, mi. Ya, ok, dale, estamos. Y fuimos. Y entre medio, mientras estábamos haciéndolo, yo como que, porque es como la costumbre, pues como que entré con el rabillo, el ojo y el cuerpo, es que el cuerpo es una cosa increíble. Uno como que va anticipando al otro, vamos con el cambio. Claro. Cosa que de alguna forma es una mezcla de los dos mundos. Por una parte está como la convención de la secuencia, o sea, los acordes, cuál es el acorde que viene después, porque es como la construcción, ¿no? Del blues. Pero por otra parte está esa cosa así como muy genuinamente humana de estamos haciendo esto juntos, por ende nos movemos juntos, respiramos juntos, claro. Que esa es una cuestión pero esencial en el entendimiento de la música. Y yo creo que ahí es donde empieza esta cosa como de que de alguna forma hay como un entendimiento implícito, porque somos humanos, pero por otra parte, claro, está esta cosa del ritmo, uno entiendes el ritmo, una cosa muy bonita que uno no se da ni cuenta, pero cuando uno golpea 2 palmas seguidas, tú ya puedes anticipar la tercera. O sea, si lo haces, ya sabes. Claro. Si hago, ya está. Claro. Pero si yo hago... No, ahí queda muy ahí quedó demasiado en el aire. Pero si haces 3 y la tercera no es consecuente con las 2 primeras, también queda mal, po. O sea, claro. así. ¿Dónde va la cuarta? No, ¿cachai? Entonces, todo ese tipo de cosas que tienen que ver como con las predicciones, con una cosa más evolutiva, las expectativas, qué sé yo creo que es algo que está como tan involucrado en nuestro ser como especie, que esto de hacer cosas juntos nos resulta no solamente natural, sino que también como necesario. Cuando se baila, cuando se salta al mismo tiempo. Tantas cosas de coordinación, y en la música es mágico. A mí me ha pasado en el último tiempo... he sido invitado a hacer a participar en jam session de blues con músicos pro, o sea, que conocen el lenguaje, que más allá de que el blues sea más improvisación, pero de repente en medio de la jam session la gran gracia que tiene es que de repente te encontré con 4 músicos al lado que nunca en tu vida has tocado. Exacto. Nada. El baterista es la primera vez que lo ves, el piano es primera vez el bajo es la primera vez que lo ves, entonces las convenciones que existen son muy entretenidas porque de repente te dicen, vamos en 2, en 4 tiempos, y a la quinta marcamos. Ok, listo. 1, 2, 3. Funky, listo. Claro. Y empieza, y te juro que en 10 segundos la banda está sonando como si hubiésemos tocado toda la vida juntos. Y es una cosa impresionante, lo que hablamos recién, de estas nomenclaturas. De repente, cuando estamos ya todos vueltos locos, tocando cada uno un solo, cada uno haciendo una cosa, de repente hay alguien, el director de orquesta, o en este caso el líder de la banda, o el que está a cargo de la jam, que levanta un brazo para decir 3. Quiere decir que en el tercer tiempo tenemos que marcar para volver. Claro, siempre tiene que haber una guía. Pero muy entretenido. Una guía que empuje. Pero es muy entretenido que no habiendo una preparación, yo creo que esos son un poco los... No sé si en la música clásica, frente a una partitura como esta, se puede dar ese tipo de situación, o capaz que sí, no tengo idea.
creo que el jazz y el blues ayudaron mucho a eso, ¿no? Como que en el fondo los tipos conocían las sesiones de improvisación de jazz eran eso, básicamente. Eran 3 músicos que se juntaban a decir, ¿en qué vamos? En 2, listo. Sí, Vamos para adelante. Es que hay demasiado tema para conversar acá, porque antes de entrar a la música clásica, que por supuesto que hay caminos comunes y también yo podría darte un punto de vista de cómo es que los músicos al final de cuentas también se hacen de esta misma especie de energía de colaboración. Ajá. Y que viene de la experiencia y del talento y de la sensibilidad y muchas cosas, y también como de estos como acuerdos y por supuesto una partitura. Antes de eso, la verdad es que a mí me interesa el tema, por ejemplo, en el caso, hablaste recién de los jazzistas. Yo los jazzistas, lo he dicho en otros capítulos, son de los cerebros que yo más admiro en la humanidad. Brutales. O sea, yo quisiera tener ese cerebro, una cosa así, pero increíble. Pero estaba pensando, cuando hablamos de los Beatles, de ¿Otra esas, vez? Sí, de esas sesiones de grabación que tenían también, que llegaban, pasaban horas y era como una jam session, pero grabada. Y después de esas grabaciones salían temas, o sea, salían cosas que habían ocurrido ahí en ese momento de forma como súper espontánea. No me acuerdo cuál es la canción esta anécdota que contaba George o no sé si Paul, que fue Ringo el que llegó a como a meterse en una especie de improvisación en la batería y como que eso fue lo que le dio todo un sentido y como que ahí como que fue al principio, muy al principio de cuando involucraron a Ringo, ya, que fue el último Beatles, ¿cierto? Y ahí como que dijeron, porque las cacha de una, como que empezó así sin saber muy bien, se metió en una canción y claro, como ese sentido de que como que de alguna forma tienes que traer algo que sea muy espontáneo, pero por otra parte que haga como clic con el resto, o sea, al final una jam session tiene que ver con eso también, tiene que ver como con esa como sintonía fina, de gente que trae lo suyo, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de dialogar con el resto. Ahora, en el caso del... Ahora, dijiste otro concepto básico, importante que también aquí, a lo mejor te quiero dar un pase para lo que es explicarlo. Cuando hablamos de concierto, hoy día nosotros todos vamos a un concierto, ¿no? Que ya sabemos. Lo que es concierto del evento. El evento, Guns, Metallica, o mismo en la ópera, o uno le llama concierto a eso, ¿no? Sí. Sabemos que en la nomenclatura clásica el concierto es un evento que incluye un instrumento solista con la orquesta. Esa es la forma. Esa es la forma concierto. Claro, la forma concierto. Claro. El concierto para piano, el concierto para bandas de rock y orquesta. Sí, po. Deep Purple. Sí. Ah, sí, pues. Sí, exacto. El 72. Sí. Concierto para banda y orquesta. ¿Y eso con quién habrá sido? Con la London Symphony. Sí, con la London Symphony. Sí, del 72. La London Symphony estaban todas. Pero un registro brutal. Pero el concepto de concierto viene de concertar, sí, claro, de ponerse de acuerdo. Y ahí del diálogo. Y ahí nos vamos a la época de las capillas, las Kapellmeister, ¿no? De cuando las capillas, las Kapellmeister, hablando de 1700, que eran los lugares donde se concentraba la música, ¿no? En Italia principalmente habían o en Austria existían como estas grandes... Bueno, el Kapellmeister es más de Alemania, pero sí, pero claro, pero el concepto que viene... A ver, lo que pasa es que es súper bueno para hablar del ponerse de acuerdo. Exacto, es que eso es lo que te iba a decir, porque todo este tema como de tocar juntos es algo que viene en realidad súper ancestral. Sí, claro. En la historia de la música te lo enseñan como algo muy como específico y te dicen, te ponen fecha y qué sé yo, que en el Renacimiento y que después en el Barroco, y en el Barroco empieza la música de cámara, que es lo que te quería hablar en un ratito más, que tiene que ver un poco como que ese es el símil de la banda de rock, digamos, esa es la música de cámara, y el trío sonata y puras cosas técnicas que no voy a hablar ahora, porque eso uno puede hacer Wikipedia y te sale. Claro, te lo ordenan y te lo ponen un poco como en una línea de tiempo, pero en realidad, en rigor, tocar juntos es desde el momento en que un prehistórico se puso con un tambor y al lado alguien se puso a soplar algo que salían notas musicales y otro empezaba... y eso es tocar juntos. O sea, un rito chamánico también es tocar juntos. Sí, pues, tocar juntos. Por lo tanto, el concepto de hacer música con más de una persona es una cosa que traemos en el ADN porque somos una especie de comunidad. Nosotros necesitamos dialogar a través de este conjunto. Por eso que te decía al principio que me parece tan maravilloso que nosotros ya sin darnos cuenta, sin pensarlo, sin racionalizarnos, tenemos este concepto de que escuchas, haces una predicción con respecto al tempo, estableces esto, que es la velocidad. Si uno se empieza a apurar, uno más o menos también saca un cálculo y te empiezas a apurar con él. O sea, el solo hecho de que seamos capaces de ponernos en fila, decimos, saltemos y todos saltamos al mismo tiempo, nosotros lo damos por hecho, pero es un milagro esa cosa. Es un milagro de sincronización. Una convención total. Pero es impresionante. Y la otra cosa que creo que es absolutamente humana y que es para entender siempre el concepto de la música desde el origen mismo y que jamás va a dejar de ser, tiene que ver con la respiración. Que también es
un acuerdo, porque nosotros necesitamos respirar, por supuesto, porque es algo que no podemos dejar de hacer, pero al mismo tiempo esa respiración te da un tempo, te da un vamos. Y en eso a mí me parece que es un acto milagroso, que es la unión entre lo estético, lo artístico, lo espiritual y al mismo tiempo lo fisiológico. Porque en esa respiración estás haciendo un trabajo de comunión. Están todos respirando para caer y sincronizarse al mismo tiempo. Y de alguna forma entrar en esta especie de universo paralelo donde el tempo de la música pasa a ser un poco como el absoluto. Porque ya no somos capaces de tener la percepción del tiempo como corre, los segundos, qué sé yo. Y ahí ya estamos, po. Ahí ya somos una banda. Somos una banda de seres humanos, cuando respiramos juntos y cuando empezamos a tocar ¿Cuál juntos. será la primera banda de la historia? Uy, qué buena pregunta. No sé, los picapiedras, como los Flintstones, sí. literales picapiedras. Oye, pero en el concepto esto de la banda, a mí una cosa de las que más me gusta del tema del rock, del pop, de qué sé yo, o sea, lo que no es clásico, es cómo nacen las bandas, que generalmente nacen como de estas ganas de... Estoy pensando tanto en los Beatles como en los Prisioneros, por ejemplo. Cualquiera, claro. Amigos del colegio... Mayormente... que se juntan a tocar nomás. Y generalmente empiezan a hacer covers, porque es como lo normal, ¿no? Como empezar a hacer canciones de otra gente, y entre medio aparece uno que en una sesión de garage Yo se siempre- tiró un solo, qué sé yo. Siempre me he querido imaginar esos momentos mágicos donde aparece esa canción, pero esa canción que es distinta, ¿no? Y que yo creo que en algún minuto se supo que era distinta y ellos sabían. Estoy solamente imaginándome cualquier barrio en San Miguel o una sala de colegio, Claro. o la casa de Jorge o la casa de Claudio o la casa de Miguel, y de repente alguien llegó con... Y el otro prende. Es como, oh, wow, es como, trato siempre de ponerme en ese lugar y decir, ¿qué habrá pasado? ¿Cuál fue esa chispa que detonó Y eso? aparte que entretenido cuando tenéis como el entusiasmo colectivo. O sea, como Claro, como no, que los obvio. otros dos dicen, oh, ay, buena, y empieza, y el acorde, espérate, hazlo no. Y de repente empieza la letra, porque seguramente a veces es la música primero. Bueno, eso es lo que yo quiero creer. Yo siempre creo que la música es primero. Y después como que sale una Son- letra que... Son pocos, algunos los casos, creo que es de los que tienen escrita, probablemente Bob Dylan, así Claro. que ya escribió la Ya letra. escrito así como un poema. Claro, escribieron un texto y después obviamente ya empezaron con Ahora, y alguna notita y... nos vamos a ir por las ramas con esto, pero lo que A ver. acabas de decir me abrió un horizonte de que podemos dejar pendiente para otro capítulo. Pero, por ejemplo, claro, yo siempre he tendido a pensar que en la música no clásica es la música primero y después va saliendo el texto y lo vais como acomodando. Dijiste Bob Dylan como una especie de excepción. Pero yo estaba pensando en la música clásica es generalmente todo el resto. Porque la canción, por ejemplo, el Lied, la canción alemana, lo que hacen los compositores es tomar un poema y toman grandes exponentes de la poesía. Entonces hay un Schiller, hay un Goethe, Claro. hay un Rückert y viene Schubert, por ejemplo, y Schubert lee el poema y dice, esto es música, esto es música. Y pone el poema y ahí se sienta al piano y empieza a poner los versos y con la métrica exacta y con las sílabas, pero de algo que ya estaba escrito hace rato. Pero no es que no es que esté haciendo la letra, sino que lo está traduciendo en música. Claro, o sea, como que encuentra que ese texto era Amerita esa música, musicalizable. claro. Exacto. Y eso también es todo un ejercicio súper interesante, porque al final de cuentas como que el parámetro ya está dado, que es... Dura esto, tiene esta cantidad de versos y de alguna forma eso define una métrica musical. La métrica poética igual define una métrica musical. En cómo vas a armar, cuántos compases vas a hacer, cuánto va a durar una frase. Y esas cosas son las que al final de cuentas la gente a veces cree que son frutos solamente de la improvisación y no, es fruto de una maestría también. De entender que un texto puede ser musicalizado de una forma que parezca que hubiese sido al revés. Que es como que nació junto. Es como que, no sé, pues, imaginarse como que a Rückert sentado con Schubert, los dos juntos, Claro. diciendo, oye, pero espérate un poquito, déjame, vamos a ponerlo. No era así. Y eso yo lo encuentro notable. Ahora, por ejemplo, Ahora, también, a propósito que nombraste Sí. esos ejemplos, no nos olvidemos que en los años 40, 50, 60 sobre todo, la industria creativa musical en los Estados Unidos fue importante en esto que se llama el Tin Pan Alley, que eran lugares, edificios donde existían estos compositores de canciones. Oliver Stoll, Carole King, Jerry Goffin. Carole King, y tremenda, muchos sí, po. otros, el mismo Neil Diamond, que componía música, que hacían música para otros. para otro. Para otros. Es así. como Juan Luis Guerra. Totalmente, Juan claro. Luis Guerra es el mismo, Sí. así es como un songwriter. Exactamente. Sí, po. Pero les Notable. pagaban, ¿no? O sea, como Sí. su pega era sentarse a escribir todos los días una canción y hacer 20 canciones. Y de Ya. repente salía una y decían, esta. Eso es súper entretenido. Juan Gabriel. Sí, po. Sí, pues bueno, yo creo, y acá en el mundo latino, sin duda alguna, latino hispano. Oye, Manzanero, po. Manzanero, pero Manuel Alejandro.
Manuel Alejandro debe ser el compositor de... Déjame tomar aire. El 80% de las baladas que uno Imagínate. escuchó de Julio Iglesias, de José José, Juan Gabriel componía de Manuel, el disco íntimamente de Manuel, lo hizo Manuel Alejandro completo, arreglos musicales, todo. Y ahí, por eso me fui No, y para hablaste de tantas cosas. Me fui para... Es que me encanta porque Perdón, abrí- porque me fui para la rama, insisto, también me fui para la rama, pero es ¿por que qué? hablaste de arreglos y estoy pensando en cómo hacen los músicos clásicos. Después hablaste de estos son los songwriters para otros y estaba pensando, claro, es un poco la relación que existe entre un compositor y un intérprete. Porque Beethoven escribió música, pero no la interpretó, o sea, la interpretó él mientras estaba vivo, pero se murió hace tanto rato, que es como que pasa a ser un Juan Luis Guerra. Po. Sí, o sea, po. finalmente escribió algo, pero alguien más tiene que hacerse esa música y hacerla. A lo que hoy es ese acto solitario. Estaba pensando, por eso digo, me fui a la rama porque estamos hablando de las bandas, ¿no? En eso estamos hablando hoy día, de las bandas, por favor. Pero nos fuimos para el otro lado porque también Muy existe el caso de este personaje solo, Sí, po. que solo escribe una canción, que solo escribe la letra, que solo hace los arreglos y solo le dice después a Emanuel, cántate esta canción. Y que puede ser eternamente bella y todos esos clásicos y que decís, bueno, la canción viene hecha. Bueno, pero El tipo lo hizo solo. Pero ese es el compositor, po, en la música clásica. En la música clásica todo lo hace el compositor, todo. La idea, agarra un texto de X, lo musicaliza, pero después lo orquesta, porque no es un arreglo, sino que es parte de. Es una gran como alcance de la diferencia que existe entre la orquestar. composición completa y un arreglo de algo. Sí. Porque el arreglo es algo que tú puedes permanentemente rearreglar. Modificar. Exacto, puede hacer un arreglo de la misma canción para cuarteto de guitarra. Después puede hacer un arreglo de eso para una gran orquesta, qué sé yo. Tú no puedes hacer un arreglo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Po. La quinta es la quinta. Y eso ya trae en sí Pero misma... alguien podría profanar esa obra, ¿no? O sea, lo han hecho. lo han hecho innumerables veces. Bueno, nos acordamos la de la versión disco. Del Rave Connick, por ejemplo. No, la versión disco. Sí, po. Sí, exacto. Bueno, ya, pero pongamos que soy eso... fiebre sábado por la noche, por Digamos que eso es un homenaje con mucho cariño a la Quinta de Beethoven. Pero no es menor, ¿ah? Porque viste que son convenciones todas estas que uno como que de alguna forma como que las da por sentado. Mira, yo hace unos pocos días estuve delante de una partitura que dirigí con la Filarmónica de Santiago, que justamente es una especie de arreglo, pero cada vez que me entrevistaban yo decía, no, esto no es un arreglo. Que, a ver, Richard Wagner escribió una tetralogía de 4 óperas que se llama, la tetralogía se llama El Anillo del Nibelungo. Y está basado en la mitología nórdica y qué sé yo. Y está Wotan, el Valhalla, y Siegfried, y Sieglinde, y Sigmund, y bla, 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 y muchas cosas. Y El Señor de los Anillos, básicamente. básicamente, El Señor de pero los antes del Señor de los Anillos, exacto. Y las 4 son El Oro del Rin, La Valquiria, Siegfried, El Ocaso de los Dioses. Cada una de esas óperas dura como 4 horas. O sea, estamos hablando como de la tetralogía, son como 18 horas de música. Espérate, Ya. No, en serio. Pero no tocaste la... No, espérate. Po. Ah. Entonces, eso es lo que te iba a decir. Po. Un director de orquesta muy famoso, que se llama Lorin Maazel, que ya murió, a él una empresa discográfica le encargó que hiciera una especie como de pupurrí, Ya. como decirlo así, de El Anillo, pero que no tuviese cantantes. Resúmete esto. Claro. Hazte un resumen de todo esto, por Exactamente. favor. Entonces le puso El Anillo sin palabras, porque no hay cantantes. mira. Y solamente son los trozos sinfónicos. Pero el asta, no el asta. El asta era, esto tiene que caber en un CD. O sea, 74 minutos. 74 minutos, claro. Y sería. Claro. ¿Cómo pones 18 horas en 74 minutos? Entonces lo que él hizo fue, claro, armar este cuento desde el primer preludio del Oro del Rin hasta el final del Ocaso de los Dioses, con los extractos sinfónicos más espectaculares, más emblemáticos y haciendo algunos puentes que también son sacados de la misma ópera. ¿Ese es un arreglo? No, porque en realidad Maazel no tocó ni una nota. Todas las notas son originalmente de Wagner, pero lo que sí hizo fue meterle tijera. Y eso es material para otro programa, que Totalmente. es como, ¿dónde está la edición? Porque un productor en un disco popular, obviamente que es un editor, Sí, es claro. parte del que va a dar el visto bueno. Exactamente. ¿Y eso pasa en la música clásica? No, po. No hay editores. No hay editores que metan tijera, digamos, que le Claro. diga esto fuera. No. Esto- Eso lo hace el propio compositor. Antes. Claro. Él llega con la partitura lista. Y ojalá tenga el criterio para él mismo poder autocortarse, porque a veces efectivamente uno dice, esta cuestión igual podría haber durado un poquito menos, o haber hecho algún tipo de ajuste. Esos ajustes históricamente se hacen, pero se hicieron porque les fue mal en el estreno, Claro. o por cosas así. Pero esa autorregulación igual es un tema, porque es como los escritores, por ejemplo. Los escritores escriben, pero después tú pasas el libro al editor, po. ¿Cachai?
Pero un pintor... Y la película también. Exactamente, pero un pintor no le pasa al cuadro a un editor. Imagínate llegar a un editor de pintura y decir, no, este verde, no. No, sacan. Esto tiene que ser rojo. Esa sonrisita, esa señorita, no, deja la serie así como. Oye, pero volvamos al ya, tema. sí, volvemos al tema. Por favor, Pero que estamos dispersos como nunca. yo te tengo que hacer una pregunta. Yo te tengo que hacer una pregunta. Porque a propósito de las bandas, ¿no? Sí. Probablemente 4 muñecos dentro de un estudio de grabación es un caos a veces, ¿no? Súmale todas las condicionantes y todos los atributos del rock and roll a través de los años. Se puede llegar a transformar 4 personas en un caos. Pero por eso ahí aparece la figura del ingeniero muchas veces, o el líder de la banda, o aparece la figura del productor que mantiene el orden para que finalmente ese producto final, música, canción, álbum, salga y tenga un propósito. Y eso también se lo llevamos en vivo también. Hay un director musical que es el guitarrista principal o el bajista, o el batero muchas veces, el que lleva, comillas, esa batuta en la banda, que, insisto, puede que entre 4 sea más llevable. La pregunta que se hace todo el país musical, no, yo creo que yo creo que porque es una pregunta también que alguna vez todos nos hicimos, ¿no? ¿Cuál es la función del... Algunos profesores me lo explicó, el director de orquesta toca la orquesta, ese es su instrumento, la orquesta completa, esa es su finalidad. Ahora, esos detalles, ¿no? ¿Por qué el movimiento de la batuta? ¿Dónde están las indicaciones específicas para ciertos momentos? En el fondo mi pregunta, querido Pablo, es ¿cuál es o cómo se dirige una orquesta? ¿Cuál es tu pega? ¿Cuál es tu pega, Pablo? Ya. Aparte de mover el brazo con un palito. Sí. No. ¿Cuál es la pega del director? O sea, yo sé que es evidente, pero yo creo que hay detalles. No es tan evidente, te diré. Hay detalles que creo que todos nos vamos a impresionar para decir, wow. Esto es así. Si no levantáis la mano acá, puede que... O todos los músicos tienen la partitura, uno asume que la saben leer, entonces, ¿para qué está el director? Sí. Muchas veces se ha dicho ese comentario, Ya. ¿para qué está el director si todos tienen la partitura? Hiciste demasiadas preguntas, pero voy a tratar de responderlas todas. Vamos. Primero partamos del origen de la pregunta, que tenía que ver como con la cantidad de gente, que es súper esencial para entender primero por qué surge un director de orquesta. Efectivamente, la música con menos personas es más fácil de concertar. Si hay 3 personas, o si hay un pianista con una cantante, el pianista sigue a la cantante. Si hay un cuarteto de cuerdas, generalmente el primer violín es el que indica el tempo. Menos en el cosas rock. así. No, claro. 4 personas puede ser un infierno. Sí, te lo creo. A todo esto, eso en la música clásica es la música de cámara. En la música de cámara, el concepto básico es que es una música que existe con el propósito de ser una música de salón, o sea, de lugares De lugar cerrado. pequeños y con menos público y más íntimo. Ahora, después obviamente la música de cámara se independiza como género y efectivamente puedes tener un concierto de música de cámara en el Teatro Municipal con 1.500 personas. Ya. Pero el origen mismo es esa cosa íntima. Esa es la música de cámara y por eso es que son pocas personas. Ahora, el trabajo del director de orquesta nace primero de una necesidad, que es que a medida que más grandes empezaron a hacer las agrupaciones y más complejas en cuanto a número y espacio geográfico, las orquestas te ponían en juego, necesitabas que alguien, uno, concertara en términos súper prácticos, que es como estemos juntos, porque hay una cosa geográfica, acústica, que es re importante de considerar. Cuando tú te empiezas a alejar por el espacio que necesitas para el atril, para que la otra persona, porque empiezas a escuchar menos el conjunto, porque, Claro. porque te empiezas como a aislar acústicamente con tu propio entorno. Po. Yo siempre ocupo el ejemplo, por ejemplo, un trombonista que está súper atrás en la orquesta, y los trombones además tienen a veces momentos pero muy sonoros, y además esto termina en una campana que es un poquito abierta. Ellos realmente lo que más escuchan es su instrumento. Exacto. Y el que tiene al lado, que es otro trombón, y el que tiene acá, que es una tuba. O sea, es muy difícil que el trombonista escuche todo lo que está pasando allá en la fila de los primeros violines. O imagínate que él toca el platillo, El plato. quedó sordo por lo menos 5 segundos, tampoco está escuchando lo que hace el segundo clarinete. Entonces, desde ese punto de vista, que es una cosa como muy como útil, se necesitaba una persona que haga que la música vaya junta. Así de simple, que vaya junta. Ese fue el primer objetivo. Luego, en el romanticismo, y por razones muy como románticas, en el sentido de que está esta especie como de imagen del héroe, de imagen de la independencia, imagen de como del individualismo como una especie de ¿cómo se dice? Como triunfo, ¿cierto? Empieza a ocurrir que existe, por una parte, el director de orquesta que se dice
sumamente respetuoso y fiel a la partitura, lo cual voy a ponerlo en duda porque eso también es relativo. Y ocurre el otro fenómeno que era inevitable, que es que no, el director de orquesta es además el que interpreta esta partitura y por lo tanto es el que toma las decisiones musicales en cuanto a, por ejemplo, a qué velocidad se va a tocar, qué carácter va a tener. Porque, claro, tú bien me dijiste, y por eso quería llegar a la relatividad de la partitura. En una partitura nosotros tenemos indicaciones que, leyendo música, para todos parecieran ser objetivas. Están las notas, hay un re, hay un mi, hay un fa, eso está, eso no lo puedes cambiar. Hay un ritmo, una negra, 2 corcheas, 4 semicorcheas, ya, eso está, tampoco lo puedes cambiar. Pero después vienen un montón de cosas que uno dice, ya, pero esto no sé muy bien cuál es el fin objetivo. Por ejemplo, dice F. F significa forte, ¿vale? Forte es esto, esto, esto. O sea, de decibeles estoy hablando. Sí. Son 3 versiones distintas. Todas siguen siendo fortes. Recordemos que la nomenclatura de la música se la adjudicó el italiano. Sí, exactamente. Toda la nomenclatura de la música es en italiano. Forte, piano, vivace, alegro. Exactamente. Y luego en P significa piano y piano significa suave. Por ejemplo, este comienzo, uno podría decir que es piano. Claro. Pero esto también es piano. Son sutilezas. Pero después dice andante. Andante significa que camine. Según yo, lo que acabo de decir, camina. 1, 2. Claro. Pero otro podría decir, no, porque están 2. Y para que camine, tú no puedes caminar 4. 1. No, tiene que ser en 4. 2. Claro. Uno podría hacer 3. Podría decir 1. Claro. Diría, pero como tan rápido. Pero están 2. Otro podría decir que no, es un poquito más lento. O sea, ¿me entiendes? Como que igual no hay una cosa como absolutamente objetiva con respecto al andante y la velocidad exacta. Y así, muchas cosas. Esas notas que acabo de tocar yo tienen escrito un puntito arriba de la nota. Y ese puntito significa que son notas cortas. ¿Pero cuán cortas? ¿Es corta así? ¿O así? Que siguen siendo cortas. Claro. Porque si no fuesen cortas, serían así. Ahí no hay corto, po. Ahí está todo ligado. Claro. Ya, entonces, todas esas decisiones que son muchas, lleno, creyendo, disminuyendo, fortes, alteraciones de los tempos, todas esas cosas, son decisiones que alguien tiene que tomar. Y un director de orquesta lo que hace cuando ensaya es tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué ocurre en los ensayos? En los ensayos ocurre que, por ejemplo, imagínate que esto fuera una orquesta, lo que acabo de tocar. Ya. Estos son, por ejemplo, estos son contrabajo. Y acá están todos los violines. Ya, y después entra la flauta acá. Ya, entonces uno empieza. Ya, violines, vamos, todos juntos. No, contrabajo, por favor. El re tiene que ser más corto porque es la primera nota y un poco de acento. Gracias. No, eso fue mucho. Podemos hacer un poquito. Ya. Ahora, segundo violines, el mi. No, ese mi no se escucha lo suficiente. Por favor, suena un poco más el mi. Y así. Y uno va parando. Bueno, obviamente estoy exagerando muchísimo, pero me refiero a que Pero sí. ese gran concepto de cómo yo quiero que algo suene va acompañado de una escucha muy atenta de lo que la orquesta te está dando y tomando estas decisiones que alguien tiene que tomar. Entonces, lo más entretenido de mi trabajo, encuentro yo, es el ensayo. Porque en el ensayo tú vas como haciéndote de lo que la orquesta te ofrece, lo que tú propones y lo que supuestamente dice la partitura. ¿Por qué digo supuestamente? Porque te acabo de decir, la partitura Esa es tu interpretación. es un mapa, pero lo tengo que interpretar yo. Es tu forma de tocar la... Y ahora me callo, hablé mucho. No, pero que después eso yo no sé qué decir, pero es que voy a ceñirme a la partitura. No, yo voy a seguir la partitura de este programa. Es que te lo preguntaba eso porque efectivamente en la banda, en el grupo pop rock, digamos, esas decisiones como que se toman igual. Yo creo que igual, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que se grabó en el estudio, después hay que tocarlo afuera. Hay que tocarlo en un concierto. Tremendo alcance, porque yo siempre tengo esa misma duda, porque cuando uno va a un recital, ¿uno espera que sea como el disco o no? No necesariamente. Es lo mismo. Depende, obviamente, ahí de la interpretación. Depende de los músicos, depende de la banda. Hay bandas que se dedican exclusivamente a que su música suene exactamente igual o con la mayor cercanía a la grabación. Creo que en Chile ese ejemplo que lo hacen de muy buena manera son los Bunkers. Creo que es una banda que en vivo suena excelente, pero ya roza la perfección, si es que no están ahí. Y todo lo que tocan suena
casi similar a lo que uno escuchó en el disco, con algunas variaciones, obviamente, para entender que están en vivo, que es un sonido que tiene una otra energía. Hay algunos detalles, pero en general tú dices, esto es una banda que suena y que se preocupa, se nota que hay una preocupación al detalle de que esto suene como la gente lo quiere escuchar o como lo ha escuchado. Pero hay otras bandas, no solo locales, sino internacionales, que quizás se le agradece el salirse de ese margen. Y yo estoy pensando en este minuto, por ejemplo, en un Charly García. En sus momentos más caóticos. Claro. Entre los 80 y los 90, por ejemplo, porque en los 70 él fue muy de la música progresiva. Entre la máquina de hacer pájaros, Serú Girán, era full progresivo y era mucho de la partitura y tocar fusas, semifusas, y así como miles de notas en segundos. Y después cuando entendió que estaba el pop y entendió que estaba la New Wave y bajó y redujo todo y como que redujo todo, esa cantidad de información. Pero ya después de los 90 yo conozco a los músicos de Charly García, los chilenos, ¿no? Los que han tocado con él. Esto es un paréntesis para complementar la historia que estamos comentando. Solamente es una muy linda historia. Es que me llevó a entender muchas cosas. A principio de año ellos hicieron un concierto, los chilenos de Charly. Ya. Y me invitaron a tocar una canción con ellos y yo fui a tocar con ellos. Y ya al final el concierto era una fiesta, ¿no? Vamos a decirlo así, era una fiesta ya lleno, la gente, todo. Entonces yo al final le digo a Kyuge y al Toño, ¿por qué tanto? ¿Por qué no mantenemos como una línea? Me dice, tocamos 20 años en el caos, me dice. Bueno. Nosotros nos pasamos 20 años en el caos, donde no sabíamos qué íbamos a tocar, no sabíamos qué canción íbamos a comenzar, no sabíamos cómo le iba a comenzar Charly García, no teníamos idea de nada. Era subirse al escenario y el tipo decía 1, 2, 3, y era como, ok, vamos. Pero ahí tenía un caso de un músico que probablemente esa era la esencia, ¿no? Sí, pues. Esa era la esencia cuando estuvo en su mejor minuto de enfrentarse a ese caos. No iba a tocar la canción exactamente como la grabó en el 84 en Piano Bar, en Estudio Ion en Argentina, porque eso ya quedó atrás. Pero es que, claro, igual tiene que ver un poco como con las expectativas respecto a lo que tú bien dijiste, pues, del artista en sí mismo. O sea, yo creo que, claro, si tu expectativa es que suene igual que el disco, pero al mismo tiempo hay otro que, al revés, te ha nutrido la expectativa de que no, espera lo que sea, porque siempre va a ser una experiencia. Puse 2 casos demasiado Pero me parecen ambos extremos, válidos, porque, claro. porque también tiene mucho que ver, por ejemplo, con el fenómeno que ocurre. Ya, vamos a ir por las ramas otra vez, pero en el caso de la música clásica, por ejemplo. Este capítulo se llama Por las ramas. Sí. En la música clásica pasa mucho, y no voy a decir nombres, por supuesto, pero de que la gente muy fanática de la música clásica, pero así muy fanática, es muy dogmática también. Entonces, como que ellos esperan que cuando van al vivo se escuche de tal forma. Y generalmente esa tal forma es por una grabación X que los enamoró en su momento. De Herbert von Karajan. Claro, de Karajan, qué sé yo, o de Carl Böhm, o de la María Callas, y qué sé yo. Y yo personalmente nunca he estado muy de acuerdo con eso, porque creo que justamente a pesar de, y esto es lo paradójico de la conversación, a pesar de que nosotros tenemos una partitura, yo lo que menos quiero de la música clásica es que suene toda igual. Claro. O sea, justamente el hecho de que tengamos... Porque ahí quería hacer otro alcance, que ya es una cosa más como... Puede ser como conceptual o filosófica. La partitura existe porque es como el medio directo con el compositor. Por eso existe la partitura, en el sentido que la única forma de dialogar con este Charly García de la música clásica, que es Beethoven, es a través de lo que él dejó, que es su partitura. Hoy en día, claro, uno va a seguir dialogando con Charly García a través de los discos, pero digamos que en ese momento eso ni siquiera era una opción. Entonces, la partitura era la fuente donde yo vuelco mi sentido de creación y mi producto, y esto queda por siempre y pasa de mano en mano a través de los intérpretes. Pero eso no quiere decir de que la partitura en sí misma sea la última palabra. Claro. Porque obviamente vamos a ir a la génesis misma de lo que hablábamos antes, la música. La música como esta necesidad espontánea de hacer música en conjunto, o si la haces solo de expresión personal, pero finalmente la partitura no puede ser un obstáculo para que la música en sí misma sea libre. Tengo un ejemplo sonoro que los quiero invitar a escuchar. Es el segundo archivo que hicimos en la producción. Es un artista que se llama Chili González. Yo te hablé de Chili González la otra vez, no te he mandado material, pero te tengo que mandar material de un gran... ¿sí? Dale. Es que esto es en vivo. Colaboró con Daft Punk, ha colaborado con muchos músicos. Él tiene una historia muy particular. Pero lo divertido es que él es la dirección en el en vivo
que la cambia completamente de lo que es su grabación original, pero es un personaje porque sale a tocar con bata, con pantufla, ¿no? Un tipo que transpira y suda todo el concierto, y en esa locura va llevando la orquesta también. Entonces, y mantiene unos momentos hay unos momentos que Pablo en vivo, mantiene unos momentos de expectativa total en la orquesta, donde supuestamente, y lo que está indicado es que tiene que hacer la caída, y el tipo puede estar como 30 segundos con las manos arriba y haciendo otros dibujos y mirando a la orquesta como diciendo voy. Y están todos los músicos así como esperando y de repente cae, pero él tiene a lo que voy, que él tiene una particularidad en términos de lo que es la performance, porque él viene de justamente una tradición escrita. Su primer trabajo hizo bandas de rap, de hip hop. Él viene de Canadá y se desarrolló en Alemania, pero cuando alguien lo escuchó tocar piano, porque era un eximio pianista, le dijeron, hay un documental muy lindo que se llama Shut Up and Play the Piano. Claro. Sí, se me ha contado. Entonces le dijeron, cállate y toca el piano. Y el tipo se dedicó a tocar piano y ha hecho discos de piano, pero obviamente con sus locuras. Pero eso tiene esa gracia del tipo que escribe, graba, pero después en el aire, en el en vivo, es como una sorpresa. Y una sorpresa no solo para el público, sino que para los mismos músicos. Porque, insisto, ya aquí estamos hablando de diferentes tipos de locura, no solo en lo musical, sino en su performance. Mira, yo te diría que en el caso de la música clásica, el espíritu es exactamente el mismo con respecto a la responsabilidad que puede llegar a tener un intérprete. Finalmente, la gran gracia de todo esto es que suene fresco, como si lo que está ocurriendo delante de tus ojos está ocurriendo por primera vez. Exacto. Y solo ahí. Y esa frescura es la que finalmente yo creo que buscamos también nosotros como espectadores. Bueno, salvo los que van a escuchar la grabación. O sea, dicen, no, esto no se parece a la grabación que yo escuché. Bueno, no se parece. Ya. Pero dejemos eso de lado. Pero los músicos sí buscamos eso. Buscamos esa... O sea, de hecho yo me acuerdo mucho... Para sorprenderte. Exactamente. Por ejemplo, que te motive. La misma... ¿ya? Hiper, mega, ultra conocida y tocada. Imagínate lo que puede resultar de tedioso de tocar esa sinfonía, siendo lo conocida que es para una orquesta, que la tocan a cada rato, porque además es muy conocida, entonces se programa mucho, qué sé yo. Y no, la gracia está en que cuando tú tocas esa sinfonía tiene que sonar tan fresca que te convences que básicamente la estás estrenando. Así que es como la primera vez que se escucha esto en la vida. Que es un discurso que yo tengo mucho con las orquestas juveniles, porque las orquestas juveniles literalmente están debutando. Claro, seguramente cada uno de esos miembros no ha tocado ninguno de esos repertorios. Son repertorios que solamente han escuchado en grabaciones y aspiran y sueñan por tocar. Entonces, cuando finalmente van a tocar la quinta de Beethoven por primera vez, es para decírselo así como, a ver, ustedes... Esta sensación que tienen ahora de estar descubriendo esta música, de haciéndola con el cuerpo, de escuchándose, de estar con tu compañero de atril, haciendo música todos juntos, no la pueden olvidar jamás. Porque esta sinfonía, sí, todos la conocemos, pero no importa, tiene que sonar viva como si Beethoven hubiese ayer mandado las partituras diciendo, tóquense esta. Así tiene que sonar. Miren lo que escribí. Exacto. Así es la cosa. Pero... me hiciste recordar inmediatamente un evento que me tocó vivir hace poco, Guns N' Roses. Con todas las críticas del mundo, que la voz de Axl que no canta, que el ratón Mickey y todas las cosas, la lecera. Pero se nos olvida. Se nos olvida para hablar en términos genéricos, que cuando terminó el concierto en Colombia, me tocó verlo en Colombia y en Chile, cuando terminó me tocó hacer ese trabajo de sacar cuñas, ¿no? Sacar voces. ¿Qué le pareció el concierto? No hubo nadie que me dijera, no, el concierto malo, estuvo súper mal. No, todos peinados para atrás, todos se basaron, es que impresionante. Y ahí hay un ejercicio que tiene que ver desde el artista hacia el público. Un poco lo que estás diciendo tú, pero tú lo hablas como desde el músico, porque la partitura ya existe de alguna manera. Bueno, las canciones de Guns N' Roses también. Pero ahí tenía una banda como Guns, como Kiss, como Metallica, como todas esas grandes fábricas o marcas de música que dicen, siempre allá afuera hay uno que por primera vez nos está viendo. Y de hecho en el público, no, primera vez que los veo en vivo, después de 40 años, primera vez que los veo en vivo. ¿Y cómo se fueron? Con una sonrisa, pero si este volado, ¿por qué? Porque también estos saben y piensan que abajo hay uno que por primera vez va a escuchar en vivo Sweet Child of Mine, va a escuchar en vivo Don't Cry. ¿Va a cantar Don't Cry? No. Va a cantar en November Rain. Me subo al piano y te toco la guitarra. La próxima vez, está pendiente. Sí. Oye, síganos escuchando música para masas. Al son del blues, a través de Spotify, a través de YouTube. Soy Rainiero Guerrero.
Paolo Bortolamioli. Ese mismo. Paolo Bortolamioli. El mismo que viste y calza. Es que me salió con la cadencia blusera. Esa era. Bortolamioli. Oh, yeah. Gracias, Audio Música, Audio sí, Música. por ese piano hermoso.